Harris y Tim Walz dieron una extensa entrevista a la cadena CNN. En un adelanto publicado por el medio, la vicepresidenta explicó cómo su recorrido en este cargo le ha permitido cambiar sus posturas en asuntos tan controversiales como la migración o el fracking. Harris aseguró incluso que nombraría a un republicano en su gabinete si es elegida. Tenemos reporte. Luego de que el Supremo brasileño le diera a Elon Musk 24 horas para nombrar a un representante de la plataforma X en Brasil bajo amenaza de suspensión, el multimillonario sudafricano acusó al tribunal de bloquear las cuentas bancarias de su empresa Starlink. Esto ante el presunto incumplimiento en el pago de multas de parte de la red social X. Ampliamos desde Río. La Fiscalía venezolana confirmó una tercera citación al opositor Edmundo González Urrutia y advirtió que si no se presenta el viernes emitiría una orden de captura. Esto al tiempo que la Unión Europea dijo que no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales, lo que Caracas calificó de desvergonzado. A ustedes gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Estados Unidos, donde la candidata presidencial demócrata Kamala Harris y su fórmula Tim Walz ofrecieron en exclusiva a CNN la primera entrevista desde que aceptaron el cargo. En un adelanto publicado por la cadena, Harris expresó que su tiempo como vicepresidenta le ha dado una nueva perspectiva sobre temas controversiales respecto a los que ha cambiado su postura, pero según ella no sus valores. Cristóbal Vázquez, corresponsal de France 24, nos amplió sobre lo más resaltable de esta entrevista. De resaltar este anuncio de que si llega a la presidencia de Estados Unidos nombrará a un republicano en su gabinete. Hay varias opciones que ya se empiezan a especular, pero lo que está detrás de este anuncio es que Kamala Harris quiere apelar precisamente a los votantes de centro, a los indecisos que son de centro derecha, que no quieren apoyar a Donald Trump y no están seguros si apoyarán a Kamala Harris. Entonces quiere de alguna forma seducir a esas personas prometiendo un cargo a un republicano de centro para que acompañe su equipo de gobierno. De resaltar también la frase que dijo en esta entrevista que duró cerca de 20 minutos, donde a las 9 de la noche, hora del este de Estados Unidos, se conocerá el resto. Pero Kamala Harris, cuando fue cuestionada sobre el cambio de sus posturas con respecto al fracking, con respecto a la inmigración, ella dijo que los 3 años, los casi 4 años de gobierno pues le habían servido para comprender mejor a Estados Unidos, había viajado por todo el país y que esto le había ayudado para repensar sus posiciones. Lo que dijo Kamala Harris, sin embargo, es que aunque sus posiciones cambiaran, sus valores hacia Estados Unidos, hacia la política, no han cambiado y que eso era lo importante para resaltar. Vamos a Brasil, donde el multimillonario sudafricano Elon Musk denunció que la Corte Suprema bloqueó las cuentas de su empresa Starlink en medio de la investigación que adelanta ese tribunal. Esto ante el presunto incumplimiento en el pago de multas de parte de la red social X y un día después de que uno de los magistrados de la Corte le exigiera nombrar un representante legal de la plataforma en Brasil bajo amenaza de suspensión. La red social de Musk informó que incumplirá la orden del magistrado. Valeria Zacone nos amplió desde Río de Janeiro. El juez Alexandre de Moraes de la Corte Suprema de Brasil ha anunciado hoy el bloqueo de las cuentas de Starlink, la empresa de satélites del millonario Elon Musk. Su argumento que es una forma de presión para que haga frente a las multas de la red social X, el antiguo Twitter. El embate viene de lejos. En abril de este año, Moraes exigió a X que retirase del aire ciertos perfiles que difundían noticias falsas y mensajes de odio. Musk, que defiende la libertad de expresión absoluta, se negó, tildó a Moraes de dictador, habló de censura y amenazó con cerrar las oficinas de X en Brasil. Ahora, meses después, vemos que Musk ha cumplido con sus amenazas. Desde hace 2 semanas ya no tienen representante legal aquí en Brasil y Moraes ha respondido con mano dura. Tanto el expresidente Jair Bolsonaro como sus seguidores ven en Moraes un enemigo de la democracia, defienden también la libertad absoluta de expresión y por esta razón han convocado el próximo 7 de septiembre, cuando se celebra la independencia de Brasil, una manifestación en São Paulo en la que pedirán el impeachment de este magistrado. Moraes, por su parte, dice que la libertad de expresión no puede ser confundida con libertad de ofensa o de calumnia y para sus defensores es el único personaje que ha podido defender la democracia de los ataques antidemocráticos del 8 de enero del año
año pasado y de un posible golpe de Estado. Vemos, por lo tanto, que Brasil, en vísperas de las elecciones municipales de octubre, está cada vez más dividido y polarizado. Vamos a Venezuela, donde se confirmó la tercera citación de la Fiscalía al ex candidato opositor Edmundo González Urrutia. El documento indica que si no asiste a esta cita fijada para el viernes, será emitida una orden de captura bajo la presunción de peligro de fuga y obstaculización de la justicia. El opositor es investigado por delitos como usurpación de funciones, conspiración e instigación a la desobediencia. De otra parte, el gobierno venezolano llamó desvergonzado a Josep Borrell, el responsable de la diplomacia europea, quien dijo que desde el Consejo del Bloque se niega la legitimidad democrática de la victoria de Maduro, basada en un resultado que no se puede verificar. We cannot accept the legitimacy of Maduro. No podemos aceptar la legitimidad de Maduro como presidente electo. The Council decided that Maduro has not the democratic legitimacy. El Consejo decidió que Maduro no tiene la legitimidad democrática como presidente. Seguirá siendo presidente de facto, sí, de facto, pero negamos la legitimidad democrática basada en un resultado que no se puede verificar. Based on a result that cannot be verified. Este jueves continuaron las manifestaciones en contra de la reforma al Poder Judicial en México, impulsada por el oficialismo. Magistrados, abogados y manifestantes bloquearon el acceso a la sede de la Corte Suprema. El proyecto incluye cambios como la elección de jueces por voto popular y el anonimato para aquellos que lleven casos de delincuencia organizada. Los detalles con Hugo Caro Jiménez. La sede de la Corte Suprema Mexicana bloqueada como un signo de descontento. Este jueves, un sector del Poder Judicial mexicano impidió el acceso al edificio del Supremo del país, una respuesta a los planes del gobierno de reformar el Poder Judicial. El proyecto, impulsado por el oficialismo del país, incluye cambios como la elección de todos los jueces por voto popular. Y pese a que la reforma avanza, algunos magistrados advirtieron que seguirán oponiéndose. La reforma parece ser que ya sería un hecho cuando entre la nueva legislatura, pero nosotros no nos vamos a mantener al margen, nosotros vamos a seguir luchando hasta lo que tope, a lo que lleguemos. No vamos a quedarnos en el escritorio a esperar a que nos quiten de nuestro trabajo, sino vamos a salir a luchar y a defendernos. Otro punto controversial es el de los jueces anónimos, una reforma que cubriría a los funcionarios que llevan casos de delincuencia organizada con el anonimato de su identidad. La medida causa debate por lo que supondría en términos de imparcialidad e independencia. Así pues, se cuestiona incluso el tipo de reforma que se está proponiendo. Porque incluso lo han dicho las personas que lo han propuesto, las personas que están incluso promoviendo este tipo de reforma, que la reforma que están presentando no es necesariamente una reforma al sistema de justicia, sino es una reforma al Poder Judicial Federal, y la justicia no se agota ni inicia con el sistema del Poder Judicial Federal. Por su parte, la presidenta electa Claudia Sheinbaum niega que el país se acerque a una dictadura ante la polémica reforma y la mayoría de su partido en la conformación del próximo Congreso mexicano. Para el gobierno, los puntos de esta reforma eliminarían la corrupción, el clientelismo y el nepotismo de la justicia mexicana. Vamos con noticias de la guerra en Gaza, porque Israel y Hamás anunciaron un acuerdo con pausas humanitarias que iniciarán el 1 de septiembre para vacunar a unos 640.000 menores contra la polio, luego de que se reportara el primer caso de la enfermedad en 25 años dentro del enclave. Andrés Triviño nos cuenta de qué se trata este pacto. Un respiro humanitario para Gaza. El ejército israelí y el grupo Hamás acordaron 3 días de pausa humanitaria dentro del enclave palestino, destinados a realizar una campaña de vacunación en contra de la poliomielitis. Durante cada una de las tandas, el Ministerio de Salud palestino, en colaboración con la OMS, UNICEF, UNRWA y otros socios, proporcionará la nueva vacuna oral contra la polio de tipo 2, denominada NOP-B2, a más de 640.000 niños menores de 10 años. Comenzaremos el 1 de septiembre en el centro de Gaza. Seguiremos por el sur de la franja y luego por el norte. El acuerdo se produce luego de múltiples presiones por parte de la ONU y de Estados Unidos sobre Israel, ya que la UNICEF había informado que las vacunas estaban listas para ser distribuidas, pero fue imposible que sus colaboradores se desplazaran debido a los constantes ataques dentro del enclave. Organizaciones internacionales han denunciado que agua y comida contaminada, así como cuerpos y restos humanos a lo largo y ancho de Gaza, han provocado que el virus reapareciera luego de 25 años sin reportarse ningún caso del virus que destruye células de la médula espinal, causando parálisis e incluso la muerte.
Nivin Abu al-Diyan es la madre de un bebé de casi un año, quien fue el primer caso confirmado de polio. De repente encontré al niño vomitando, dejó de moverse y tenía fiebre. También dejó de caminar y gatear. Lo llevé al hospital y me dijeron que mi hijo podría tener polio. Tomó antibióticos durante 15 días y llevaron una muestra a Jordania. Recibí una llamada del Ministerio de Salud diciendo que Abul Rahman era el único caso detectado de polio hasta ahora. La ONU cree que hay más casos del virus en Gaza y ha advertido que podría propagarse fácilmente a territorios vecinos, tras recordar que la mejor forma de alcanzar la inmunidad es mediante la vacunación. Hablamos ahora de fenómenos climáticos extremos como el poderoso tifón Shanshan que golpea a Japón y ha dejado al menos 3 fallecidos. Esto mientras que al otro lado del globo los incendios continúan en Ecuador, donde han consumido unas 3.800 hectáreas, y en Bolivia, donde la cifra de tierra calcinada sube hasta las 3 millones de hectáreas. Para analizar esta información conectamos con José Marengo, el coordinador de investigación y desarrollo del Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales de Sao Paulo, en Brasil. Bienvenido a France 24. ¿Cómo podemos decir que la crisis climática incide en fenómenos extremos como los mencionados anteriormente? No, de verdad lo que podemos decir es que las crisis climáticas son consecuencia de los fenómenos extremos. O sea, estamos teniendo en todo el mundo olas de calor, olas de frío, sequías y que llevan al riesgo alto de incendios, por ejemplo, inundaciones. Entonces, lo que podemos decir es que esos extremos que están pasando en todo el mundo, que afectan poblaciones vulnerables, esos realmente representan la crisis climática, ¿no? Y esos que en caso de Brasil, por ejemplo, se declara una situación de emergencia climática para poder combatir esa crisis. Justamente le pregunto ahora, ¿qué condiciones determinan que algunas zonas del globo se vean mucho más afectadas que otras? En términos meteorológicos, los fenómenos pasan. Huracanes, ciclones, incendios suceden y se presentan en todo lugar del mundo. Cuando ya nos preocupa eso, por ejemplo, impactos en ecosistemas, podemos decir como en Brasil, en la Amazonía, el Pantanal y en otras regiones, la sequía, por ejemplo, afecta a las comunidades indígenas de la Amazonía, en los Andes también las comunidades indígenas. Entonces, cuando hay una gran concentración de personas vulnerables viviendo en áreas expuestas, esos fenómenos meteorológicos determinan desastres y ahí justamente son esas condiciones de alta vulnerabilidad y exposición de las personas en todo el mundo que no consiguen sobrevivir a un desastre, ¿no? Por ejemplo, áreas costeras, áreas de montaña, pueden ser afectadas por lluvias intensas, deslizamientos de tierra o huracanes o ciclones. O sea, donde hay personas vulnerables, podemos decir que las condiciones extremas van a afectar directamente en algunas áreas, en tanto que otras donde no hay personas vulnerables o poco vulnerables, ahí tal vez la situación no sea tan grave. Le pregunto, en los últimos días se han reportado graves incendios, como ya lo decíamos, en Brasil, Bolivia y Ecuador. ¿Cómo han respondido los gobiernos y qué herramientas tienen para enfrentar estas emergencias? Justamente estos incendios son consecuencia de una sequía que está afectando buena parte de la región tropical y olas de calor, ¿no? O sea, estamos aquí en invierno en el hemisferio sur y un invierno relativamente caluroso, ¿no? Con olas de calor y esa combinación calor, sequía y fuertes vientos determina una propagación de los incendios. En el caso de América del Sur, esos incendios son de origen humano, no son rayos, son de origen humano. Humano ya sea voluntario o involuntario, porque incendios, fuego, hacen parte de la cultura popular tradicional para preparar los terrenos. Los gobiernos, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente en Brasil, están trabajando con el IBAMA, que es el Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Amazonía, para contratar equipos contra incendios, aviones para poder apagar los incendios, entrenar bomberos forestales, y realmente hay muchos impactos, ¿no? Y muchas veces esos esfuerzos no son suficientes. Justamente entonces voy a lo último y le pregunto brevemente, ¿es suficiente con los fondos multilaterales aprobados hasta el momento para apoyar a las poblaciones vulnerables? No, no es suficiente, porque muchos de esos dineros están más en la promesa. Porque primero, si son aprobados, los países no saben cómo van a manejar ese dinero, si va a llegar a un control directo del gobierno, si va a ser a través de una organización internacional. Lo que los países hacen, cada país se enfrenta a la forma como pueden, hacen donaciones, reciben donaciones internacionales, gastan recursos federales y estatales para poder proteger a las personas más vulnerables, mas infelizmente estamos viendo que eso no es suficiente. Entonces, el día que tengamos esos fondos será la solución, pero una solución muy parcial. Pues señor Marengo, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24.
Ok, muchas gracias. Hasta luego. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Quédense con nosotros.